Hola, soy Gerard, el profesor de Microeconomía de la Universidad Autónoma de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar dos aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, así como también clases en directo. Las clases grabadas tendrán toda la información teórica y también práctica necesaria para poder responder de forma adecuada las preguntas en los exámenes. Y luego, en la clase en directo, lo que haremos será resolver dudas que tengáis sobre el temario que hagamos aquí en los vídeos, sobre temario de clase, algún ejercicio que os cueste de donde sea. Me lo podéis preguntar y ahí lo solucionaremos. Pero básicamente nos centraremos en la solución de exámenes de los últimos años. Indicaros también que es fundamental que dispongáis del dossier. Por ese motivo, en el momento que realizáis la inscripción, os enviamos a vuestras casas el dossier encuadernado para que podáis seguir de forma adecuada toda la información de los vídeos, ya que iré haciendo referencia a diferentes páginas y ejercicios que se encuentran en él. Ya veréis que el dossier tiene espacios en blanco, cuyo objetivo es que vayáis rellenando a medida que avanzamos con la clase. También indicaros que si alguien está visualizando ahora mismo la clase de prueba, justo al lado del vídeo os podéis descargar un PDF para hacer un seguimiento adecuado de esta clase de prueba. Y ya para finalizar, antes de empezar con el temario como tal, indicaros que el mismo día del inicio del curso se crea un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaré de responder todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de algún aspecto de temario, acerca de lo que sea respecto a la asignatura. Por ahí podréis preguntarme, como también podéis preguntar siempre en la clase en directo. Tendréis siempre esas dos vías para comunicaros conmigo y así poder solucionar todas vuestras dudas. Una vez dicho esto, empezamos ya con el curso como tal. Nos adentramos ya en el temario. Para ello, en esta primera clase, como podréis ver, nos centraremos más bien en los conceptos teóricos para tener una buena base y así poder trabajar posteriormente ejemplos cada vez más complicados y cada vez más numéricos. Hoy básicamente nos centraremos más bien en aspectos conceptuales, en aspectos teóricos y plantearemos ejercicios relacionados con estos aspectos teóricos. Es decir, que parte numérica hoy no veremos prácticamente nada. Pero repito, es fundamental para tener una buena base. Para ello, por favor, vayamos a la página 2 del dossier. Y aquí, si os fijáis, empiezan definiéndonos el bien, qué entendemos por un bien. Y luego tenéis un punto negrizo. Este punto negrizo nos indica que, muy importante, que el mismo bien en distintas situaciones o distintos momentos se puede considerar o puede equivaler a dos bienes distintos, ya que el consumidor los puede valorar de forma muy distinta. Por ejemplo, si hablo de un paraguas en un día de lluvia puede ser algo que para mí sea muy valioso, ¿de acuerdo? Que sea un bien que yo prefiera ante muchos otros. Pero en cambio, un día que no llueva y tampoco haga un sol excesivo, puede ser más bien un estorbo. Por lo tanto, el mismo bien se puede considerar, se puede valorar de forma muy distinta según la situación y el momento. Una vez visto este concepto, nos adentramos en un aspecto fundamental también, la cesta de consumo. Generalmente trabajaremos, como podéis ver hay dos puntos negrizos, con la información indicada en el segundo punto negrizo, ¿de acuerdo? En este caso, trabajaremos con dos bienes, pero en términos genéricos, antes de ir al segundo punto negrizo, en el primero, indicaos que si trabajásemos con n bienes, que no es el caso, por ejemplo, si hablamos de fruta y tenemos manzanas, peras, naranjas y sandías, ¿de acuerdo? Tenemos 4 tipos de fruta distintos. En este caso, si tuviésemos 4 bienes, miraremos las cestas de consumo que nos indicarán la cantidad de cada uno de ellos según las preferencias del consumidor, porque evidentemente el consumidor puede preferir uno a otro bien
Entonces, en el primer punto negrizo, suponiendo que trabajamos con n bienes distintos, ¿de acuerdo? La cesta de consumo nos indicará la cantidad de cada uno de ellos representado siempre con un número real no negativo. Evidentemente no puedo consumir negativo, es decir, de sandías como mínimo 0 y como máximo el valor que pueda ser, ¿de acuerdo? Entonces, la representación se hace con un vector Rn en este caso, pues estamos trabajando de n bienes. Tendremos n componentes, ¿de acuerdo? Tendríamos el componente 1, el componente 2 y así progresivamente hasta el componente n, ¿de acuerdo? Muy importante, si estamos trabajando con n componentes, tendríamos en este caso n bienes. Lo más recurrente, como os indicaba, es trabajar con únicamente 2 bienes. ¿Por qué? Porque me aporta la misma información, pero será un poco más sencillo. En vez de trabajar con Rn, con R2, y así simplificaremos la información. Y todo lo que aquí obtengamos es análogo a lo que obtendríamos si trabajásemos con n bienes. Hay algún caso donde a veces nos plantean 3 bienes, pero lo normal será trabajar prácticamente siempre mediante 2 bienes. Aquí trabajamos con la información de esta cesta, que es lo que tenéis planteado en el segundo punto negrizo. Una vez visto esto, vamos a analizar las preferencias del consumidor. Básicamente vamos a comparar 2 cestas, por ejemplo esta cesta y esta otra cesta, y vamos a indicar cuál es preferida por parte del consumidor, cuál prefiere. Evidentemente, cada consumidor puede tener una preferencia distinta, pero tendremos 3 símbolos. Este en primer término, que es el primero que veis en el primer punto negrizo de las preferencias del consumidor, este símbolo nos indica que esta cesta que aquí indiquemos es estrictamente preferida a la otra cesta. Es decir, si yo prefiero la cesta A la cesta B, plantearíamos así el símbolo, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que la A es estrictamente preferida a la B para el consumidor en cuestión. Si dijésemos que es indiferente, las dos me aportan la misma preferencia, misma utilidad, en este caso se podría hablar, ¿qué haríamos? Plantearíamos este otro símbolo. Este símbolo es el símbolo de la indiferencia, ¿de acuerdo? Una cesta nos es indiferente a la otra, nos es indistinto qué cesta consumir. En cambio, si hablamos de débilmente preferente, que sería el tercer caso, preferencia débil, indica que una cesta es preferida o indiferente respecto a la otra. Si una cesta es preferida o indiferente respecto a la otra, plantearíamos este tercer símbolo. Tenemos las 3 ideas para plantear dicha información. Así es como se plantea qué cesta preferimos o nos es indiferente respecto a otra. Una vez visto esto, en el siguiente punto tenemos las propiedades, los axiomas de la teoría del consumidor. Miraremos 4 o 5 propiedades, ¿de acuerdo? Empezaremos por la primera. ¿Qué quiere decir? Que son completas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier pareja de cestas, por ejemplo, tenemos aquí 2 cestas, la cesta A y la cesta B, se pueden ordenar. Es decir, yo siempre tengo que poder decir si una cesta es preferible estrictamente a otra, si juntásemos los 2 símbolos, si es débilmente preferible o si es indiferente. Siempre se deben poder ordenar. Eso es la idea de completas. Segundo punto, segundo axioma, segunda característica, segunda propiedad. Cualquier cesta es por lo menos tan buena como ella misma. Son axiomas a veces un poco redundantes, pero es la idea. Si comparamos cesta A con cesta A, mismos valores, ¿de acuerdo? Cualquier cesta debe ser por lo menos tan buena como ella misma. Es decir, indiferente o preferente, pero que debe ser al menos tan buena como ella misma. Así es como planteamos la idea de que sean reflexivas. Luego tenemos transitivas. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, cesta A, la B y también disponemos de la C, ¿de acuerdo? Y sabemos que la A es estrictamente preferente a la B. Y posteriormente yo os indico que la B es estrictamente preferente a la C.
En un caso como este, ¿qué ocurriría? Que como la A es preferente respecto a la B y la B preferente respecto a la C, la idea de transitividad nos indica que la A puedo indicar que es preferente respecto a la C, ¿de acuerdo? Podríamos indicar esta información, que la A es preferente respecto a la C. Esta es la idea de transitividad. Seguidamente hablamos de las preferencias estrictamente monótonas, o lo que es lo mismo la idea de no saciedad. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos dos cestas, la A y la B, ¿de acuerdo? Y la A tiene al menos, es decir, tiene más como mínimo de uno de los productos de B, si tenemos que x sub 1a y x sub 1b son iguales, pero esta es mayor que esta, siempre será preferible la A respecto a la B, ¿de acuerdo? Ya veremos luego la idea de convexas, pero esto es preferencia estricta monótona. Si tenemos, repito, estos valores son iguales, pero este es mayor que este, siempre será preferible esta de aquí. Y también tenemos la preferencia débil, ¿de acuerdo? Monótona. Cuando hablamos de preferencias débilmente monótonas, quiere decir que si estos valores son al menos como estos, querrá decir que es o preferible o indiferente. Es decir, hablaríamos de preferencia débil. Estos conceptos teóricos son axiomas que iremos analizando poco a poco durante el transcurso de la asignatura en distintos ejemplos. Repito, la base para poder entender mejor toda la información que iremos estudiando. Ya que hemos planteado esto de aquí, quiero que vayáis, por favor, a la página, os lo digo ahora mismo, página 22 del dossier. Los que hagáis la clase de prueba veréis que en la parte final tenéis el ejercicio que os voy a indicar, que es el ejemplo número 2, ¿de acuerdo? En este ejemplo, página 22, ejemplo número 2, ¿qué tenemos? Me dice, al entrenador de un equipo le gusta que sus jugadores sean corpulentos, rápidos y obedientes. Si un jugador Y es mejor que un jugador Z en dos o más de estas tres características, entonces el entrenador prefiere Y a Z, pero si Z es mejor que Y en dos o más de estas tres, entonces prefiere a Z que a Y. Por el contrario, el entrenador es indiferente Z e Y. Perfecto. Y tenemos las siguientes características. Me hablaban de que sean corpulentos, rápidos y obedientes, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el más corpulento es Andreu Armario y el menos corpulento es David Dócil, ¿de acuerdo? Luego tenemos la velocidad. El más veloz es Biel Bala y el menos veloz es Andreu Armario. ¿Qué más tenemos, por favor? La disciplina. Tenemos en este caso que en Biel Bala 0 días sin un accidente de insubordinación, es decir, bastante recurrente, solo lleva 0 días sin tener ningún tipo de insubordinación. En cambio, Andreu lleva ya 50 días y David Dócil es el que lleva más tiempo, es el más obediente porque lleva 200 días sin un accidente de insubordinación. Y me dice, entre Biel y Arnau, ¿qué jugador prefiere el entrenador? Si os fijáis, si comparamos solamente Andreu y Biel, tiene que ser, repito, para que sea preferente, mejor en 2 de los 3 aspectos. Andreu es más corpulento y es más obediente, es menos veloz, pero como en 2 de 3 tiene mejor resultado, ¿qué quiere decir? Que en este caso Andreu es preferido a Biel, ¿de acuerdo? Andreu es preferido a Biel por parte del entrenador. Seguidamente, y entre Andreu y David, si os fijáis, Andreu es más corpulento, pero es más lento y menos obediente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que David es preferido respecto a Andreu, perdonad, estábamos indicando. Tenemos esta información. Y seguidamente me dice, y entre Biel y David, vamos a mirar, entre Biel y David, entre estos dos, a partir de esta información, mirad, Biel y David, tenemos que Biel es más corpulento, es más veloz, pero es menos obediente. Pero bueno, lo que me importaba básicamente es que 2 de 3. Entonces, Biel
es preferido por parte del entrenador respecto a David en este caso, ¿de acuerdo? Esta es la información con la que trabajamos. ¿Qué propiedad deseable de la relación de preferencias no satisface? Pues de lo que comentábamos, si os fijáis, no satisface esta condición. Es decir, si yo tengo que A es, en este caso, preferente a B y B es preferente a D, la idea de transitividad nos dice, si juntamos estas dos ideas, que D debería ser preferente a nos indica que A debería ser preferente a D, evidentemente, ¿verdad? Y no se cumple esta condición. Por lo tanto, no se cumple la idea de transitividad. Un aspecto fundamental, las preferencias no son transitivas, ya que si lo fuesen en este caso, podríamos indicar que A es mayor que D, aspecto que no se ha cumplido en este ejercicio, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, tenemos el B. Y tenemos, si X sub 1 indica el peso del jugador, X sub 2 su velocidad media y X sub 3 el número de días. Aquí tenemos en este caso R3 con 3 componentes, X sub 1, X sub 2 y X sub 3, ¿de acuerdo? A partir de aquí, y repito, el 1 correspondía al peso, esto es el peso, el 2 corresponde a la velocidad y el 3 corresponde a si es obediente, ¿de acuerdo? Y me dice, ¿puedes proponer una función de utilidad que represente las preferencias del entrenador? Para poder plantear una función de utilidad sería prioritario, fundamental, principal, que se cumpliesen todas las propiedades que habíamos indicado anteriormente. Como la transitividad no se cumple, ya no se puede plantear la función de utilidad, ¿de acuerdo? Y me dice, seguidamente, después de una temporada llena de derrotas, el entrenador es despedido y el nuevo entrenador también prefiere que sus jugadores sean corpulentos, veloces y disciplinados. Prefiere un jugador a otro si es mejor en todas, ¿de acuerdo? Es decir, uno tiene que ser, Biel tiene que ser mejor en todas. Si es en todas, será preferible, ¿de acuerdo? Y si no se da esto, pues evidentemente no tenemos esta información. El nuevo entrenador dice que los jugadores no son comparables. ¿Por qué no son comparables? Porque yo en este caso no puedo decir cuál prefiero estrictamente respecto a cuál. ¿Por qué no puedo indicarlo? Porque no hay ninguno de los jugadores, si os fijáis en los valores, que tenga más velocidad, sea más corpulento y sea más obediente que cualquier otro. Si comparáis uno a uno todos ellos, veréis que no puede posicionar los tres casos. ¿Por qué? Porque en este caso las preferencias no son completas. Recordad que la idea de completa indicaba que yo tengo que poder ordenar siempre. Si no puedo ordenarlo, no estamos en una función de utilidad, no se puede plantear, que es lo que tendríamos que indicar en el ejercicio D, ¿de acuerdo? Así es como respondemos el ejercicio 2 de la página 22. Una vez tenemos esto, volvemos por favor otra vez a la información de la página 2 y tenéis en la parte inferior las curvas de indiferencia, que es el siguiente punto que ahora mismo nos interesa estudiar, ¿de acuerdo? Básicamente, generalmente cuando planteemos curvas de indiferencia, lo haremos con la función de utilidad de Cobb-Douglas, que básicamente sería una función convexa, ¿de acuerdo? Pero ya iréis viendo que también hay otras funciones de utilidad, como la de sustitutivos perfectos o complementarios perfectos. Aquí, si os fijáis, en la parte inferior tenéis un gráfico donde podemos representar la información de X sub 1, X sub 2 y la información correspondiente a la curva de indiferencia. ¿Qué nos muestra? Pues básicamente la curva de indiferencia nos muestra las diferentes combinaciones de bienes que producen al individuo el mismo grado de utilidad o grado de satisfacción. Es decir, todas las cestas que comportan igual satisfacción al consumidor. Es decir, esta opción de aquí, consumir esto y consumir esto del bien 2, nos aporta la misma satisfacción que consumir esto del bien 2 y esto del bien 1. Es exactamente lo mismo. Así es como se plantean las curvas de diferencia y esto es básicamente lo que nos están indicando, ¿de acuerdo? Entonces,
Indicaros también que las curvas de diferencia, como os comentaba, pueden tener distintas formas, pueden ser todas ellas que sean convexas, o ya veremos que si son, por ejemplo, complementarios perfectos, tienen formas como esta. O cuando sean, por ejemplo, sustitutivos perfectos, serán formas como esta. Pero, muy importante, sean como sean las formas, es imposible que si estamos trabajando con cualquier tipo de función, las curvas distintas de indiferencia puedan cruzarse. Nunca se pueden cortar. Esto no lo veréis en ningún caso. Nunca podrán llegar a cortarse las curvas de indiferencia, que es lo que tenemos en la página 3, parte superior. Aquí son unas supuestas curvas de indiferencia que no cumplen con el requisito fundamental, que es que no pueden cruzarse, no pueden cortarse las curvas de indiferencia. Generalmente, las preferencias regulares son las que nos comportan monotonía, en este caso estricta, que serían las convexas. Estos serán monotonías no estrictas, ¿de acuerdo? Ya veremos luego cuando sean convexas, pero no estrictamente. Estas son convexas estrictas, que es lo que vamos a ver en la parte central de la página 3. Entonces, tenéis aquí diferentes conceptos importantes. Monotonía. ¿Qué nos indica básicamente la monotonía? Pues el concepto básicamente hace referencia a que más es mejor que menos. Cuando tengamos una función convexa, como esta de aquí ahora mismo podemos visualizar, y estamos indicando que cualquier cesta que se encuentre dentro de la curva nos aporta la misma satisfacción, la misma utilidad, al mismo tiempo deberíamos saber que cualquier cesta que se encuentre por debajo de esta curva, por ejemplo aquí, es una cesta que nos aportará menos satisfacción, menos utilidad que cualquiera que esté por aquí. En cambio, cualquier cesta que se encuentre a la derecha de la curva de indiferencia será una cesta que nos aportará mayor grado de satisfacción, mayor grado de utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una mayor cantidad de un producto, siempre nos conllevará una mayor utilidad. Por lo tanto, esto es fundamental en la idea de monotonía, siempre y cuando hablemos de bienes. Luego comentaremos la idea de los males. No es muy recurrente, pero lo comentaré por si acaso luego cuando hablamos de males, que son aquellos productos que no nos aportan más beneficio, no es un bien, es un mal, ¿de acuerdo? Pero todo esto conceptualmente hablando con bienes, ¿de acuerdo? A este supuesto que se cumpla este requisito es lo que se denomina como preferencias monótonas. Monotonía, preferencias monótonas, cuanto más tengamos de los bienes, mejor condición, mejor utilidad, mejor satisfacción. Continuidad, segundo aspecto, sería una incongruencia que aquí la función no fuese continua, siempre será continua, ¿de acuerdo? Entonces, la continuidad nos afirma que las preferencias no pueden realizar saltos repentinos en la dirección de las preferencias. Es decir, no puede ser que, por ejemplo, aquí, me lo invento, tenemos el bien 2, esta cantidad del bien 2 y esta cantidad del bien 1 sea cierta satisfacción, cierta utilidad, y que de aquí a aquí la función tenga un espacio. No puede ocurrir nunca eso, siempre será continua. Y en tercer término, la convexidad. Como podéis ver, la función siempre será convexa, siempre en las regulares. Luego veremos ejemplos que pueden ser hasta cóncavas, pero de momento planteamos ejemplos de convexidad. Cuando hablamos básicamente de la convexidad, quiere decir que el consumidor generalmente prefiere las mezclas a los extremos de un bien. Por ejemplo, para que sea más visual, aquí, por ejemplo, me lo invento, tenemos 3 del bien 2 y 3 del bien 1. Esto nos aporta cierta satisfacción. Si esto lo aumento hasta aquí y pongo, por ejemplo, en este caso 8, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la información correspondiente a 1, bueno, voy a poner, por ejemplo, en este caso 0,5, ¿de acuerdo? 8, 0,5. Y planteo aquí, por ejemplo, la información correspondiente a lo mismo voy a plantear, ¿de acuerdo? 8 y 0,5. ¿Qué ocurre? Que si hiciésemos la media de estos dos, nos daría 8, 0,5
4,25. 8,05, 4,25. Pues la media correspondiente siempre nos aportará mayor utilidad. Es más, 3,3 nos aportaba en este caso una utilidad igual que 8,05 y 8,05. Pero repito, por favor, ¿de acuerdo? Que la cesta media será al menos tan buena como cada una de las dos cestas extremas o estrictamente preferibles entre ellas. Siempre que se haga, tenemos una cesta extrema preferible, una cesta extrema preferible. La media de ambas nos dará un punto que será estrictamente preferible respecto a ellas dos. Siempre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, preferimos siempre mezclas que no cuando trabajamos con valores más bien extremos, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, seguidamente tenemos curvas de indiferencia convexas, pero no estrictamente convexas. Lo que estaba comentando de la información de la convexidad se ve muy claro en el gráfico que tenemos en la parte central derecha de esta misma página 3. Pero ahora trabajaremos cuando son convexas, pero no estrictamente. Básicamente estudiaremos sustitutivos perfectos y complementarios perfectos. Sustitutivos perfectos, como podéis ver, tendrán una función lineal, siempre igual, con pendiente negativa, ¿de acuerdo? Estos básicamente tendremos siempre, de momento, trabajaremos con dos bienes para simplificar la información y básicamente es cuando el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro a una tasa constante. No quiere decir 1, 1, puede ser 2 de esto, 1 de esto. Es una sustitución a tasa constante, ¿de acuerdo? El más sencillo es cuando la tasa sea 1. Por cada uno de estos sustituimos por uno de estos, pero puede ser tasa 2, 3, 0,5, lo que sea, ¿de acuerdo? La característica fundamental de los sustitutivos perfectos es que las curvas de indiferencia siempre tendrán pendiente negativa y constante. Pendiente negativa y constante. Y luego tenemos los complementarios perfectos, que, si os fijáis, también se denominan que son convexos, pero no estrictamente. Tienen forma más bien de L, ¿de acuerdo? Aquí se consumen ambos en proporciones fijas, se complementan. La característica más relevante radica en que el consumidor prefiere consumir los bienes en proporciones fijas. Por cada 1 de X1, 1 de X2. O por cada uno de estos, 4 de estos. O lo que sea, la relación que haya entre ellos, ¿de acuerdo? Pero siempre en proporciones fijas. Eso es la idea de los complementarios perfectos. Y luego tenemos otros ejemplos que son un poco distintos, que son los 3 que tenemos en la página 4, donde tenemos un mal, un bien neutral y las curvas de indiferencia cóncavas, ¿de acuerdo? Miraremos estos 3 ejemplos. No son muy recurrentes, mucho más lo serán los que estoy indicando hasta ahora, pero no está de más que entendamos y conozcamos esta información. En primer término tenemos cuando disponemos de un mal. Un mal es un producto que no nos aporta ningún tipo de beneficio, al contrario, que no lo deseamos ese producto, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo, aquí voy a plantear en este caso que tenemos el bien 1, aquí os plantean salchichón, y el bien 2, que son anchoas. Si, por ejemplo, para nosotros la anchoa es un mal, yo no quiero comer anchoas, el salchichón me gusta, pero anchoas no, la forma que tenemos de representarlo es así. ¿Por qué así? Porque nuestra utilidad, nuestra satisfacción irá aumentando a medida que disminuye las anchoas. Si yo tengo este grado de anchoa y este grado de anchoa aquí en este caso, ¿qué ocurrirá? Que cuanta más anchoa, peor condición para nosotros. Por lo tanto, así es como se plantearía dicha información, ¿de acuerdo? Planteamos el mal y en este caso el bien. Esta es la información correspondiente a la parte superior de la página 4. Y luego tenemos un bien neutral. Cuando hablamos de un bien neutral es que no nos aporta ni ningún beneficio ni ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Si tenemos, por ejemplo, que las anchoas corresponden a un bien neutral,
que no lo queremos, pero no es indiferente tenerlo o no tenerlo, plantearíamos totalmente verticales las funciones de utilidad. Esto para que veamos, solamente analizando la función de utilidad, si son dos bienes, que es lo más recurrente, un bien y uno neutral, o un bien y un mal, que es como lo planteábamos anteriormente, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, solo nuestra utilidad depende únicamente del bien 1, el bien 2 me es indiferente. Y luego tenemos las preferencias cóncavas, ¿de acuerdo? No son nada recurrentes y no veremos prácticamente ninguna de ellas, pero aquí, a diferencia de una característica correspondiente a las convexas que indicábamos que siempre es preferido las mezclas a los consumos extremos, aquí al contrario, aquí lo que se prefieren son los consumos extremos, ¿de acuerdo? El consumidor, en este tipo de ejemplos, preferirá consumos extremos a las mezclas de los diferentes bienes. Una vez tenemos esto y hemos analizado el neutral, el mal, hemos analizado las cóncavas, que no nos aportará mucha información, las estrictamente convexas, que será la que entenderemos como Cobb-Douglas o cuasilineales, también comentaremos, y luego los convexas, pero no estrictamente, sustitutivos perfectos y complementarios perfectos. Una vez tenemos esta información, vamos a analizar un aspecto fundamental para cuando tengamos que elegir la cesta óptima, que es la relación marginal de sustitución. Básicamente, la relación marginal de sustitución corresponderá a la pendiente, ¿de acuerdo? Mide la relación que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro. Es decir, básicamente la cantidad del bien 2 que el individuo, el consumidor, estaría dispuesto a renunciar por cada unidad adicional del bien 1, manteniendo constante la utilidad. Eso es lo que nos dirá la relación marginal de sustitución. Repito, la cantidad del bien 2 que el consumidor, el individuo, estaría dispuesto a renunciar por una unidad adicional del bien 1, manteniendo constante la utilidad, la satisfacción. Y como os decía, básicamente, la relación marginal de sustitución se calculará a partir de la pendiente de la curva de indiferencia. Básicamente, si tenemos una curva de indiferencia convexa, estrictamente convexa, que sería una forma como esta, y estudiamos este punto, aquí tendríamos una posible recta. Esta pendiente que se da en este punto sería la relación marginal de sustitución en el punto concreto. Evidentemente, si es convexa, como aquí podemos ver, la relación marginal de sustitución irá cambiando en cada punto. Si os fijáis, en cada punto la relación marginal de sustitución, si es convexa, como aquí podemos visualizar, será cambiante. Entonces, para buscar la relación marginal de sustitución, buscaremos la información de la pendiente. Evidentemente nos dará un valor negativo en casos como este de convexidad y el cálculo será la variación de x2 entre la variación del bien 1, ¿de acuerdo? Lo pongo en negativo para que tengáis consideración que este valor se puede plantear luego muchas veces en valor absoluto y directamente plantearíamos la información en valor absoluto y así es más sencillo su análisis. Pero, si queremos, ponemos aquí el negativo y ya está la información correspondiente. Entonces, para analizar esto, y como ya deberíamos saber, también se podría plantear mediante las derivadas. ¿Por qué digo las derivadas y no la derivada? Porque tendremos dos bienes, el bien 1 y el bien 2, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular la relación marginal de sustitución en valor absoluto, plantearemos este cálculo, pero más que la variación de x2 a x1, que generalmente no la conoceremos, plantearé lo siguiente: la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2. Así es como se resolverá este tipo de ejercicios, o cómo lo resolveremos en términos genéricos. Utilidad marginal del bien 1 entre utilidad marginal del bien 2.
¿Y cómo se calculará esta información? Pues de la siguiente forma. La utilidad marginal del bien 1 corresponderá a la derivada parcial de la función de utilidad, voy a ponerlo sin A ahora mismo para hacerlo más simple, del bien 1, derivada parcial del bien 1 de la función de utilidad. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, una función de utilidad que fuese lo siguiente, 2x1 más x2, ¿de acuerdo? Aquí haríamos la derivada parcial solamente de x1, es decir, me daría 2, por ejemplo, en este caso, ¿de acuerdo? Esto sería el cálculo de la utilidad marginal del bien 1. Y la utilidad marginal del bien 2 corresponderá a la derivada parcial del bien 2 de la función de utilidad, ¿de acuerdo? En este caso, si hacemos la derivada parcial del bien 2, esto es 0 y esto sería 1. Así es como se calcula la información correspondiente a las utilidades marginales, a partir de las derivadas parciales. Y esto nos daría la relación marginal de sustitución en valor absoluto. Pensar que lo planteo en valor absoluto porque generalmente trabajaremos con funciones convexas estrictamente o no estrictamente. ¿Qué quiere decir? Que para tener más de un bien, el otro deberá disminuir. Por eso, no plantear el negativo, aunque sobreentiende que en estos ejemplos siempre será negativo. Si no se plantea en valor absoluto, se debería plantear en valor en negativo, ¿de acuerdo? Entonces, esta información corresponde a variación de x2 entre variación de x1. Esto es la relación marginal de sustitución. Importante también, cuando estemos trabajando con ejemplos de Cobb-Douglas, de convexas estrictamente, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estrictamente convexas, si buscamos aquí la relación marginal de sustitución, en valor absoluto sería, en este caso, mayor que la que aquí encontraríamos en valor absoluto, ¿de acuerdo? Es decir, la relación marginal de sustitución, a medida que nos desplazamos por la curva de indiferencia, irá disminuyendo. Esta información también importante y la tenemos en la página 4, parte inferior. Si vais a la antepenúltima línea, os indican que las curvas de indiferencia, cuando son convexas estrictas, nos muestran una relación marginal decreciente en valor absoluto. Y ahora que vamos a mirar va a ser la información correspondiente a la función de utilidad. Importante, ya veremos esto mismo, cuando trabajemos con función de utilidad, podremos decir que una cesta es preferible, es mejor, es más útil que otra, pero no podré cuantificar cómo de preferible es. Yo no podré decir, esta es 5 veces más preferible que otra generalmente, ¿de acuerdo? Podré comentar que es más útil, que nos aporta mayor satisfacción, pero el grado de mayor satisfacción no nos dedicaremos a controlarlo ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si vais a la página 5, parte superior, es lo que indicábamos, que nos podemos centrar en un enfoque ordenal, mejor, mayor o menor utilidad, pero no cuánto más útil es una cesta respecto a otro. Tenemos el punto negrizo de la página 5, parte superior, que nos dice que una clasificación ordinal lo que va a hacer va a ser clasificar, colocar a las cestas de consumo por un orden, planteando cuál es más preferida que otra, pero no indicando cuánto más preferimos una que la otra, ¿de acuerdo? Importante. A partir de aquí tenemos la función de utilidad. Importantísimo también lo que he comentado ahora mismo. Dentro de la información de la función de utilidad, la única propiedad importante de la asignación de la utilidad es la forma en la que se ordenan las cestas de bienes. Solamente es primordial la forma en la que se ordenan, ¿de acuerdo? Debido a que en este tipo de ejemplos solo importa cómo están ordenadas y, evidentemente,
No habrá una sola manera de asignar estas utilidades. Por ejemplo, en el ejemplo numérico que vemos tenemos 3 cestas, la cesta A, la cesta B y la cesta C. En las 3 funciones de utilidad, tanto en la 1 como en la 2 como en la 3, vemos la misma información. La más preferida es la A, seguida de la B, y la menos preferida es la C. Tanto lo vemos en la primera, porque 3 es mayor a 2 y mayor a 1, como en la segunda, porque 17 es más que 10 y mayor a 0,002, y en la tercera, porque menos 1 es mayor a menos 2 y al mismo tiempo mayor a menos 3. Por lo tanto, me da igual con cuál trabajar, que la información es la misma. Por eso luego también veremos funciones de utilidad que sean monótonas o que nos aporten transformaciones monótonas. Que pasar de una función a otra nos aporte exactamente la misma información, ¿de acuerdo? Luego aquí nos plantean la construcción de una función de utilidad. Pero lo que me importa, para finalizar la clase de hoy, que he dicho sería más bien teórica, ya en la siguiente nos centraremos mucho más en aspectos numéricos, son los ejemplos de función de utilidad. Veremos unos cuantos, que ya los hemos ido comentando en la clase de hoy. Básicamente miraremos los complementarios perfectos, sustitutivos perfectos, Cobb-Douglas y los cuasilineales. Miraremos estos 4 distintos. Cuáles son sus características fundamentales y los aspectos que deberíamos conocer desde un buen inicio, ¿de acuerdo? En primer término, función de utilidad lineal, sustitutivos perfectos. Tenéis aquí el gráfico, si tenemos en este caso el bien 1 y el bien 2, como ya os he comentado, es lineal, una recta siempre con pendiente negativa. Siempre tendrá la misma forma, ¿de acuerdo? A partir de aquí, la función de utilidad de este tipo de bienes siempre será igual. Tendremos x sub 1 más x sub 2. Evidentemente puede ir algún valor. A ver, por ejemplo, antes os planteaba una función, recuerdo que he puesto esto, 2x1 más x sub 2. Esto sería una función de utilidad que correspondería a sustitutivos perfectos, ¿de acuerdo? Y en estos casos, la relación marginal de sustitución en valor absoluto siempre será constante. Muy importante, ¿de acuerdo? Plantearemos la utilidad marginal del bien 1, la utilidad marginal del bien 2. Entonces, si aquí hacíamos utilidad marginal del bien 1, me daba 2 y me daba 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué plantearemos? Pues siempre lo mismo. Para plantear esta información será tan sencillo como hacer A entre B. Así es como planteamos la información correspondiente a la función de utilidad, ¿de acuerdo? De la relación marginal de sustitución de esta función de utilidad. Esto se cumplirá siempre y siempre será, repito, constante. ¿Por qué? Porque a diferencia de las estrictamente convexas, en este caso la pendiente será igual aquí, que aquí, que aquí, que aquí. No cambiará. Si hablásemos de estrictamente convexas, aquí la pendiente era mayor, aquí ya era menor y aquí aún era menor. Aquí no. En estos casos, sustitutivos perfectos, la pendiente siempre será constante, como podemos observar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dispondremos de esta información. En el caso anterior hubiésemos tenido que la relación marginal de sustitución hubiera sido 2, ¿de acuerdo? Que básicamente, ¿qué significa? Pues es que 2 sería la cantidad del bien 2 que el individuo estaría dispuesto a renunciar por cada unidad adicional del bien 1, manteniendo estable la utilidad, ¿de acuerdo?, del consumidor. Esta es básicamente la idea. Importante, A y B corresponderán a 2 números, ¿de acuerdo?, en este caso, y la pendiente de la curva siempre sería menos A entre B, pero como lo planteamos en valor absoluto, nos quedará siempre valor positivo. Repito, es indudable que aquí la pendiente será negativa. Luego tenemos los complementarios perfectos. Mirad la siguiente información. Cuando trabajemos con complementarios perfectos, tendremos esta información. Y a diferencia de sustitutivos perfectos, veremos una función
que no nos resulta tan familiar. Pondremos mínimo y siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Plantearéis en este caso A, x sub 1 y B, x sub 2, ¿de acuerdo? Esta es la información que estamos planteando en este tipo de funciones. Es decir, que yo cuando vea esta función ya sé qué tipo de ejemplo estamos planteando. Complementarios perfectos. En estos casos, la relación marginal de sustitución no tendrá sentido calcularla. ¿Por qué no tendrá sentido calcularla? Pues porque básicamente no se podrá buscar la recta tangente. No puedo buscar aquí ni aquí la información correspondiente. Por lo tanto, no tendrá sentido, ¿de acuerdo? Siempre será o cero o infinito. Entonces, no tendrá sentido. Básicamente, la A y la B corresponde a la proporción en la que se consumen los bienes 1 y 2, pero de forma inversa, ¿de acuerdo? Lo veremos esto más adelante. Y nos faltan dos funciones más. Una función es la de Cobb-Douglas, que es la más recurrente, y luego otra que veremos muy poco, que será la cuasilineal, ¿de acuerdo? Vamos a mirar la función de utilidad de Cobb-Douglas. En este caso es cuando trabajamos con estrictamente convexas y la función será de la siguiente forma. Tendremos x sub 1, puede ir aquí algún valor, puede ir una A, por ejemplo, x sub 1 elevado a un valor cualquiera, pondremos alfa, multiplicado por x sub 2 elevado a beta, ¿de acuerdo? Así es como plantearemos esta información. Importantísimo. Aquí puede haber el valor que sea, puede ser 3, 4, 8, un valor correspondiente, y tendremos alfa y beta. A partir de aquí, la relación marginal de sustitución, que es la división de utilidades marginales de ambos bienes, será un poquitín más complicada. Habrá que hacer las derivadas correspondientes. Entonces, aquí tendremos alguna dificultad un poco mayor, porque dependerá de alfa y beta. Habrá que hacer las derivadas parciales correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, dependerá de más aspectos e iremos calculándolos poco a poco. Haremos ejemplos posteriormente. Y luego, si os fijáis, tenemos 3 puntos negrizos en esta misma página 6. Primer punto negrizo, muy importante. A medida que nos acerquemos al eje de abscisas con la curva de utilidad, la pendiente irá reduciéndose. Es decir, la recta tangente acabará volviéndose plana. Aquí es muy vertical y cada vez será más plana la recta tangente. La B, la relación marginal de sustitución, por lo tanto, será decreciente. Aspecto que ya conocíamos de la función de utilidad de Cobb-Douglas. Y el tercer punto, negrizo, el consumidor básicamente, mediante esta información, nos indica cuánto vale para él una unidad del bien 1. A medida que aumenta la cantidad del bien 1, la valoración disminuye. Evidentemente, cuanto más tengo del bien 1, menos voy a desear mayor cantidad de dicho bien. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución va disminuyendo cuanto más crezca la cantidad que corresponde al bien 1. Y para finalizar esta parte ya tenemos la función de utilidad cuasilineal. En estos casos, básicamente, tendremos una función que será una raíz, un logaritmo, alguna cosa especial, algún tipo de función relacionado con x1 más x2. No confundamos 3x1 más x2, que correspondería a un ejemplo básico de sustitutivos perfectos, que si yo os planteo, por ejemplo, raíz de x1 más x2. Aquí sería un ejemplo correspondiente a cuasilineal. No confundamos esta información. En cuasilineales tendremos este tipo de función, donde la relación marginal de sustitución, como siempre, es la división de las utilidades marginales de ambos bienes, que básicamente corresponderá a la derivada correspondiente al bien 1, siempre que éste no tenga aquí ningún valor. Si tuviésemos A multiplicado por x sub 2, aquí iría A, ¿de acuerdo?
pero si aquí tenemos solamente ketchup 2, sería directamente 1 en el denominador. Así es como planteamos esta información. Y ya que estamos, para finalizar esta información de la clase de hoy, en la página 22, por favor, tenemos el ejemplo 4. Os diré dos más para hacer en casa, ¿de acuerdo? Pero ahora quiero que hagamos el ejemplo 4 solamente para cuando la U sea 2, ¿de acuerdo? Y me dice, hagamos el A y el B. Este ejemplo es muy sencillo, pero quiero que ahora lo visualicemos con lo que hemos explicado. Hagamos rápidamente el 4, os dejo unos pocos minutos y todos juntos lo solucionamos, por favor.
Vamos ahora, por favor, a plantear el ejemplo 4. Será muy sencillo. En primer término tenemos claramente 2x sub 1 más x sub 2, que será una función de utilidad de sustitutivos perfectos, ¿verdad? Y vamos a plantear cuando la utilidad sea 2, cuando la utilidad sea 4 y cuando sea 6, ¿de acuerdo? Entonces, si la utilidad es 2, tenemos 2x sub 1 más x sub 2. Para plantearlo lo más sencillo es plantear que x sub 1 sea 0 y x sub 2 sea 0. Si x sub 1 es 0, x sub 2 sería 2. Es decir, aquí tendríamos el 2, ¿de acuerdo? Si x sub 2 fuese 0, x sub 1 sería 1. Es solamente hacer los cálculos, ¿eh? Plantear cuánto valdría x sub 1 si x sub 2 es 0 y cuánto vale x sub 2 si x sub 1 es 0. Esta es la información. Si trabajamos con 4, nos daría 4 y 2, ¿de acuerdo? Básicamente, es decir, misma información. Y si hablamos en este caso de... ¿cuál era el otro? ¿6? 6 sería 6 y 3, ¿de acuerdo? Misma información. Entonces, si os fijáis, la pendiente será igual en todos los casos, ¿de acuerdo? Tendríamos exactamente la misma información. Entonces hablamos de sustitutivos perfectos sin ningún tipo de duda. Y el siguiente tenemos mínimo x sub 1, planteamos mínimo x sub 1, x sub 2 multiplicado por 2, ¿verdad? Nos plantea. Y muy importante lo que os comentaba. En este caso, si queremos sobre todo representar la información, deberíamos saber que aquí estamos trabajando con un ejemplo evidente de complementarios perfectos. Se plantea la información al revés. Lo que va asociado a x sub 2 es lo que planteamos en x sub 1. Y lo que va asociado a x sub 1 es lo que planteamos en x sub 2. Es decir, aquí tendríamos a y b. Pues el valor correspondiente a, aquí tenemos x sub 1 y x sub 2. El valor de a es el que representaremos en x sub 2, en este caso 1, y el de b en x sub 1, en este caso 2. Y aquí es como planteamos la información. Si nos vamos a utilidad 4, plantearíamos en este caso 4 y aquí 2, y así la información correspondiente. Y en 6 sería aquí 6, perdón, en 3, en 6 y 3, ¿de acuerdo? 6 y 3, que sería algo así. Así es como se plantea esta información. 6 y 3, 4 y 2 y 2 y 1, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, evidentemente de complementarios perfectos, ya hemos finalizado esta explicación. Y yo os pido que para la siguiente clase miréis por favor de resolver los ejercicios 6 y 7 de esta misma información. Es decir, el ejercicio 6 y 7 los tenéis en la página 23, ¿de acuerdo? Ejercicios 6 y 7. Resolveremos algunos de ellos, los que consideréis sean más dificultosos. Intentar mirarlos y en la siguiente clase empezamos resolviendo esa información y adentrándonos ya en los siguientes conceptos. Lo dejamos por aquí. Cualquier duda podéis comentármela por el grupo de WhatsApp o a la vez en directo y mucha suerte.